con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber de lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de mucho miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio por entonces y no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días de Dios, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Ya estamos en la segunda semana del tiempo de la Cuaresma, ¿cierto? Es muy bonito. Y estamos ahora para meditar en esta segunda semana sobre lo que es este misterio, la transfiguración del Señor. Nosotros celebramos esta fiesta el 6 de agosto, no sé si se recuerdan un poquito. Y ahí celebramos también al Padre Misericordioso, ¿no? Celebramos también, evidentemente. Pero bueno, hablemos un poquito sobre estas lecturas antes de centrarme en el Evangelio, que habla plenamente de la transfiguración. En la primera, que se relata también parte de la creación, toma como personaje a Abraham. Pero mira, que en otras ocasiones, queridos hermanos, pues uno le pide a Dios, ¿no?, para que de pronto le ayude. En este caso se ve al revés las cosas. Dios le promete a Abraham, que si él, pues de pronto se convierte en ese padre de la fe, ahora él le promete, ¿no?, justamente una descendencia innumerable. Entonces, es una situación que nos debe de llamar mucho la atención a nosotros. Queridos hermanos, es un Dios que está para cumplir las promesas. Una frasecita que también me llama muchísimo la atención a mí es lo que dice San Pablo: hay muchos que viven como enemigos de la cruz. Aquí escribamos un poquito cómo son esos enemigos de la cruz: los que no quieren sufrir, los que quieren todo fácil. Enemigos de la cruz son los que no obedecen, porque si Jesús obedece, pues su obediencia se ve traducida aquí, en la cruz, ¿cierto? Jesús vino al mundo por obediencia, y tanto es así que se sometió a una muerte. Esa muerte es la cruz, es fruto de la obediencia del Señor, por la cual tú y yo, pues ahora nos llamamos hijos de Dios y cristianos. Hay unos que viven como enemigos de la cruz, que no hablan de la salvación, que no hablan de la conversión. Hay unos que viven como enemigos de la cruz, cuando de pronto, en vez de acercarse a Dios, más bien se aleja. Decía San Juan de la Cruz: a la cruz no hay que arrastrarla porque pesa, porque si la abrazamos pesaría menos. ¿Cómo estás tú tomando la cruz? ¿La abrazas o la arrastras? Entonces tú pregúntate eso. Y de acuerdo al estilo de vida que tienes, ya te va a estar dando cuenta, ¿no? ¿Cierto? Te irás dando cuenta. Ahora sí hablemos un poquito sobre el Evangelio, que es Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36.
Jesús toma algunos personajes, algunos discípulos. ¿Cuántos eran exactamente? Tres para la transfiguración. No fueron los 12. ¿Quiénes eran? Pedro, ¿cierto? ¿Quiénes eran? ¿Y el lugar dónde era? El monte Tabor. No sé si ustedes se dan cuenta, en todos los templos, por lo general, siempre vamos a encontrar la parte más alta, ¿cierto? En donde el Señor se hace presente. Este es el altar, la parte más alta. Este es el monte Tabor. Y esta es la parte más alta en el cual decimos la gracia está visible. ¿Sabes por qué? Porque ahí se refleja la presencia plena del Señor en el sagrario. Jesús sube con sus discípulos a un monte. ¿Para qué? Para orar. Entonces, queridos hermanos, qué importante es tener presente la oración en nuestra vida. Es que una vida con oración puede dar muchos frutos. Una vida cristiana sin oración se vuelve estéril, no da frutos. Pero una vida cristiana se vuelve fructífera cuando de pronto pues haces oración. Es un fenómeno, querido hermano, se repite en varias ocasiones cuando de pronto veo que hay personas que forman grupos, movimientos y todo lo demás. Si ese grupo, ese movimiento se llena de Dios, empieza a orar, empieza a ubicar las cosas, las intenciones, los deseos, los proyectos en las manos de Dios, eso va a dar fruto. Pero si de pronto nosotros, queridos hermanos, tenemos un grupo y no hacemos oración, eso no dará fruto, no permanecerá. La oración es la que nos hace permanecer y perseverar. Mira, estamos en un tiempo maravilloso de descanso, de vacaciones, me refiero a las escuelas y colegios, ¿cierto? Pero cuando nosotros tenemos ese tiempito de vacaciones, a veces nos relajamos. Y es inaudito, querido hermano, que de pronto cuando hay esas vacaciones, algunos digan que tienen hasta vacaciones de ir al encuentro con Dios. A veces pasa eso. Se toman unas vacaciones y hasta de Dios se dan vacaciones. Pero Dios no hace eso. ¿Qué sería de nuestra vida si Dios se olvidara de nosotros? ¿Qué sería? Pero eso no es así. Él no se olvida de ti. Él está atento siempre, en todo momento. Es 24/7. Está en todo momento. Él no se olvida de nosotros, sino que al contrario, nos brinda las horas necesarias, los días necesarios, el descanso necesario, la alegría necesaria, la paz necesaria, la tristeza, porque también en la vida, que sería de nosotros si solamente estuviéramos alegres, nos aburriríamos de estar alegres. Que sería de nosotros si solo estaríamos tristes, nos aburriríamos de estar tristes. Siempre va a existir el vaivén de la vida, ¿no? Nuestros altos y bajos. ¿Para qué? Para, como bien dicen los psicólogos, para mantener cierto equilibrio emocional. Así hablan ahora, hablan de eso. Pero bueno, querido hermano, fíjate, el Señor siempre está dentro de ti. Por tanto, por eso no debemos de olvidar de buscarlo a Él, de sintonizar su amor. Esa es la oración. Orar es sintonizar el amor de Dios. ¿Ok? Orar es hablar con aquel que nos ama. Nos dice también, pues, una gran mujer, Santa Teresa de Lisieux, hablar con el amado, buscar al amado. Es muy simpático eso, querido hermano. Y nos podemos dar cuenta, queridos hermanos, que con esta transfiguración, Dios Padre terminó de decirnos todos. Ya no nos habla Dios Padre, ahora nos habla el Dios Hijo. Ya no necesita hablar el Padre porque es el Hijo el que va a presentar la misericordia, el amor, el que va a presentar la gracia, es el Hijo. Por tanto, en la fiesta de la transfiguración también decimos eso, ¿no? En ese misterio como tal. Es Jesús el que nos está hablando todo, ya no el Padre, sino Jesús. ¿Ok? Pero aparte de eso, queridos hermanos, qué importante es para nosotros al vivir esta transfiguración. Dicen, ¿de qué color, por cierto, se puso el Señor? ¿Color rojo? ¿Qué color era? Blanco.
¿Blanco normal o alguna otra cosa de particularidad? Léame el Evangelio. Una blancura brillante, dice, seguro. Relampagueante, resplandeciente, indescriptible. ¿Cuál es esa blancura? Hoy utilizan ese término, resplandeciente. Y tiene que ver mucho con ese resplandor. El resplandor del sol, dice. ¿Se ha escuchado eso? ¿Sí? Diríamos otra palabrita, la vislumbre. No se olvide, querido hermano, que usted y yo somos un reflejo del amor de Dios. Y es que se nota cuando hay un hombre de oración, es optimista, está el reflejo del amor de Dios. Y es que se nota cuando un hombre ora porque confía en el Señor, está el reflejo del amor de Dios. Y es que se nota, querido hermano, cuando uno ora, porque empieza a confiar plenamente en el Señor, porque se está batiendo de las cosas del mundo y llenándose de Dios. Eso es orar. ¿Estamos? Yo les pregunto, ¿ustedes están llenas de las cosas del mundo o de las cosas de Dios? ¿De las cosas de Dios? ¿Seguro? Están llenas de las cosas del mundo. Leí un artículo que decía sobre la Santa Eucaristía. El cristiano sabe y entiende que cuando viene a misa va a tener una tentación grande, donde más va a tentar el demonio es en la Santa Eucaristía. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no hagas esa actividad tan importante como lo es el escuchar. Es un verbo que se repite muchas veces en la Sagrada Escritura. Escuchar a Dios. Y a veces nosotros, queridos hermanos, estamos sentados ahí, y muchas veces lo que hacemos es escucharnos a nosotros mismos, escuchar al vecino, comadrear con el vecino, comadrear con la vecina, y no escuchamos a Dios. Siempre va a haber esa tentación que cuando usted venga a misa, algo le va a distraer. O de pronto hará un silencio corporal, pero no hace un silencio mental. Y si hace el silencio mental se queda tarruco, porque de pronto a veces la movilidad se va a morir. Más o menos a mí no se cae. Pobres, te descanso en el espíritu ya. Entonces, querido hermano, fíjate la tentación que tenemos aquí. Es terrible, no podemos desconcentrar. El demonio es feliz cuando de pronto nosotros no lo escuchamos, no escuchamos a Dios. Cuando lo escuchamos a Él es feliz, pero cuando escuchamos a Dios, el demonio es infeliz. Tenga mucho cuidado con eso. Cuando usted venga acá, dispóngase y busque escuchar a Dios. Y no solamente basta el silencio corporal, también hay que tener ese silencio pues interior. Porque resulta que puedes estar sentado aquí y de pronto se te quedó tu hijo en casa. No, tu perrijo, no es ni tu hijo, es tu perrijo. Porque así ahora hablan, los perros son tus hijos, ¿ah? Bien, preocupado. O porque eres ama de casa y no sabes si llegaste a apagar la estufa, si de pronto todo quedó desconectado, si de pronto quedó bien cerrada la casa, porque lo que tienes en casa son muchos pilares, son muchos oros, mucho oro que tienes en la casa, porque se lo pueden llevar. ¿Cierto? Te preocupas de tantas cosas y lo que menos haces es escuchar a Dios. ¿Cierto? Y el ojo es curioso. Ay, la vecina vino con la misma ropa. Y el cura se puso los mismos zapatos. Y el mismo sermón está diciendo, y así sucesivamente, ¿no? O sea, qué pena que a veces nosotros de pronto no hagamos ese silencio corporal. Mira y te saludó. ¿Y qué te hizo el Padre que ahora no te saludó? ¿Será que algo me hizo? ¿Será que algo le hice? Tanta cosa, tanta basura que se te llena en la cabeza y no te llena de Dios, sino de otras cosas que la verdad no valen la pena. ¿Les pasa o no eso, hermanos? ¿Sí o qué? Sí. Procuremos, queridos hermanos, en este campo de concentración, llenarnos de Dios, de escuchar a Dios. Es muy importante eso. ¿Escuchar para qué? ¿Escuchar su palabra para qué? Para entender qué quiere de nosotros, para entender qué debemos de hacer nosotros, hacia dónde vamos, para conocer su santa y divina voluntad. Qué importante es eso, el aprender a escuchar a Dios, el aprender a hablar a Dios. Y ojo,
Dios habla siempre en el silencio. Dios habla en el silencio. ¿Está claro? Así que, por favor, queridos hermanos, fíjense qué importante es esto, lo de la oración. Subamos al monte Tabor con el Señor, entremos en oración. Alguna vez, eso ya le comenté alguna vez a ustedes también, en un retiro, el Papa estaba pues dando charla, ¿no?, sobre la oración y hablaba con los sacerdotes. Y le decía lo importante que es la oración. Y no faltó alguno que le preguntó su santidad: nosotros somos tan ocupados, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Usted dice que tenemos que orar 2 horas. ¿Qué pasa si no hay esas 2 horas? ¿Qué hacemos? Y su santidad le contestó: si no hay 2 horas, procura que haya 3. Es decir, la oración es necesaria, es el oxígeno del alma. Hermano, un hombre sin oración, los proyectos pastorales no caminan. Un hombre con oración en sus proyectos, si dan fruto, caminan, crecen. Y eso se llama evangelización. Oración primero para luego evangelizar. Nadie puede evangelizar sin oración. Y la oración máxima que tiene el cristiano es esta: la Santa Misa. Porque en la Santa Misa nosotros tenemos el cielo en la tierra. ¿Usted se siente en el cielo en este momento? ¿Sí o no? ¿Sí o qué? Si así es el cielo, Señor, ya llévanos rápido. Qué rico es estar. Porque Pedro decía: qué rico se siente estar aquí, mi Señor. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías, y otra para Moisés. Hagamos esas 3 chozas. Yo me imagino que Jesús se tuvo que preguntar: ¿y tu choza? ¿A dónde vas a estar tú? ¿Qué quieres quedar aquí? ¿Cierto?